Saludos y bienvenidos a este objeto de aprendizaje, junto a mi compañero Luis Solano y mi persona Antonio Aguilar, que actualmente nos encontramos cursando el séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional de Loja. Espero que sea de su agrado. A continuación, el tema a tratar es la gestión de proyectos informáticos. Esta en su fase de aprobación y definición. Los objetivos de la fase de aprobación y definición son los siguientes. Primero, ¿cómo se concibe inicialmente un proyecto? Segundo, ¿cómo se realiza un análisis de viabilidad o estudio de viabilidad? Tercero, definición de las necesidades y requerimientos. Cuarto, ¿cuáles son los riesgos del proyecto? Quinto, obtener una visión inicial de otros aspectos importantes. Sexto, la definición más elaborada y definitiva del proyecto se plasma en un documento. Fase de aprobación. Todo proyecto surge de una idea, de un problema o una necesidad de cierta organización. Para realizar una correcta aprobación debemos tener en cuenta las etapas de la fase de aprobación. La primera etapa es diagnóstico y conceptualización del proyecto. Este es un punto clave debido a que identifica y documenta el problema utilizando las siguientes técnicas, como son identificación del problema, generación de ideas y priorización. En la primera etapa podemos hacer uso de herramientas para la valoración de prioridades, como la siguiente. En este diagrama se relaciona el beneficio actual de un proceso y sus riesgos en el negocio. Entre los proyectos seleccionados se realiza un balanceo y priorización, como podemos ver en el gráfico. La segunda etapa de la fase de aprobación es el análisis y viabilidad. Normalmente, cuando la etapa anterior, el análisis obtenido, no es suficiente para que la dirección tome decisiones, sino que se requiere un estudio más detallado de la viabilidad técnica y económica, junto con una primera estimación de objetivos, resultados y costes para la organización. Para un estudio de esta clase se utiliza un guión de análisis y viabilidad, el cual está conformado por resumen ejecutivo, identificación de la oportunidad y descripción del problema, cualificación de la oportunidad, resultados que hay que obtener en este, evaluación inicial de la tecnología disponible y el benchmarking, evaluación de capacidades propias u otras que se debe adquirir, evaluación inicial de coste y beneficio, identificación de riesgos principales, objetivos y contenidos del proyecto, evaluación inicial del tiempo y coste. La tercera etapa de la fase de aprobación es la selección y aprobación. Una empresa decide acometer un proyecto por dos razones: aumentar ingresos y reducir costos. La aprobación de un proyecto se basa en el impacto de resultados y retorno de la inversión. Para esto nos brinda unos criterios de negocio y criterios de gestión de proyectos. En el criterio de negocio se realizan las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué valor añade a nuestros clientes? ¿Mejorará el proyecto nuestra posición frente a la competencia? ¿Contribuye el proyecto a nuestras estrategias externas o internas? ¿Cuál es la contribución del proyecto al resultado y cuándo se producirá? ¿Recuperamos la inversión incurrida? ¿Cómo percibirá el proyecto a nuestros accionistas? ¿Cuál es el riesgo de no ejecución en contenido de tiempo y coste? Y en el criterio de gestión de proyectos se realizan las siguientes preguntas. ¿Cómo? ¿Están bien definidos los objetivos y resultados? ¿Tiene un patrocinador claro en el comité de dirección? ¿Está claro el alcance? ¿Se han analizado los riesgos? ¿O cuál es el plan de trabajo? ¿Dispondremos de algún equipo con la dedicación y capacidades adecuadas? Y, por último, ¿existe la tecnología? ¿Está madura? Una vez que se concluye la fase de aprobación, se empieza con la siguiente fase, que es la definición. La definición de requisitos consiste en identificar y documentar de manera más detallada las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Para realizar una correcta definición debemos tomar en cuenta las etapas de la fase de definición. Primera etapa, definición de necesidades y requerimientos. Son especificaciones técnicas y de uso que debe cumplir el proyecto. Varían de uno a otro. En esta etapa trabajan los clientes, directivos, intermedios para entender y documentar con mayor detalle las necesidades.
Para una correcta definición de requerimientos se trabaja con una tabla que contiene los siguientes elementos, como son misión, objetivos y resultados del trabajo, tareas del contratista y estándares de calidad, calendario y fases principales del proyecto, documentación de los datos y procesos. Aspectos de infraestructura, software, servicios, etc. Personal que hay que aportar y características, requerimientos mínimos de organización y procesos, aspectos administrativos y legales. Cuidado, no debe confundir la definición de requerimientos con el análisis de requerimientos, que es propiamente de la fase de ejecución. La segunda etapa de la fase de definición es el análisis de riesgo. Aquí la responsabilidad del gerente de proyecto es identificar, predecir, corregir los sucesos que puedan afectar negativamente en el éxito del proyecto, es decir, los riesgos. ¿Los riesgos afectan los riesgos? Los riesgos afectan a las dimensiones básicas del proyecto, las especificaciones, los costes o duración del trabajo. Todos los proyectos tienen riesgos, caso contrario no serían proyectos. Los riesgos más comunes son los siguientes: falta de entendimiento de los usuarios, escasez de los interlocutores y personal del cliente, responsabilidades difusas o no bien definidas, requerimientos excesivos y demasiados detallados, errores o fallos de los productos. Personal del equipo de trabajo no formado en las metodologías, fallo de rendimiento técnico, estimaciones inadecuadas de recurso y tiempo. No se corrigen los fallos, elevada rotación del equipo propio o del cliente. ¿Se puede reducir los riesgos? Sí. Los riesgos pueden reducirse en un 90% si estos son adecuadamente gestionados. Para ello se utilizan varios pasos. El primer paso, valoración de riesgos, que incluye identificación de riesgos, el análisis y la valoración. Para la elaboración pueden emplearse dos componentes claves: probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto. Para este paso utilizaremos estrategias como la matriz de impacto y probabilidad. Mitigación son los planes de actuación de correctivos. Investigación son los planes de actuación de preventivos. Y monitorización, planes de actuación de directivos. Segundo paso, control de riesgos. En este paso se enfoca en el plan de gestión de riesgos y en una respuesta efectiva. Tercer paso, comunicación. En este paso se realiza una comunicación de resultados de la gestión de todos los interesados de los proyectos. Cuarto paso, revisión del riesgo. Finalmente, se realiza una revisión con el fin de identificar en qué porcentaje se ha minimizado la probabilidad que el riesgo se materialice. La tercera etapa de la fase de definición es la preparación de la propuesta o memoria y contrato. Aquí se presenta la respuesta del proveedor externo a la petición que le hace el cliente, la preparación de la propuesta, que esté dirigida por el gerente o jefe del proyecto que asumirá la dirección del trabajo, la propuesta y el contrato en los eslabones que relacionan a estas fases anteriores de preparación del proyecto. Para culminar esta fase, ningún proyecto comenzará sin que todos estos términos estén perfectamente claros por escrito. A continuación, un ejemplo.
Bueno, muchas gracias. No olvides suscribirte. Cualquier duda escríbenos. Chao.